nos enfocamos más en la pérdida como tal del ser querido y no en lo que nos consuela. ¿Sí? Escuché más comentarios de las historias, de cómo pasó, cómo se siente la persona por haber perdido a un ser querido. Y noté muy poco el tema del consuelo, ¿sí? Que era más que todo el enfoque que esta mañana le va a dar la reflexión bíblica a este tiempo, y les pido que por favor me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Oremos juntos. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Dios, en esta mañana por darme la oportunidad, Dios, de dirigir esta reflexión bíblica a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Internacional, aquí en Cali y en todas las partes donde se conectan a nivel nacional y hasta internacional. Padre, te damos muchas gracias por tener esta oportunidad, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Dios, dejando un mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, de que podamos llevar eso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, Padre, en cada momento, Dios, que tengamos la oportunidad, Dios, de compartir, de interactuar, Dios. Eres tan bueno, Señor, que nos has transformado, Dios, que nos has hecho nuevas criaturas, Dios. Y te damos gracias, Dios, por tenernos en cuenta, Dios. Te damos gracias y ponemos este tiempo delante de ti, Dios, para que seas tú el que dirija, Señor. Te damos gracias y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Mis hermanos, les pido que por favor me acompañen en una escritura que está en Juan, capítulo 16. En el libro de Juan, aquí relata la parte donde Jesús prácticamente se está despidiendo de sus hermanos, de sus discípulos, aquellos hombres con los cuales, había hecho un ministerio ya de 3 años, donde se habían realizado por parte de Jesús muchos milagros, y ellos estaban tristes. Lo dice aquí en Juan capítulo 16, versículo 22. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice así el versículo 22 en la primera parte. Porque Jesús les está diciendo que Él se va a ir, que los va a dejar. Pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gloria sea completa. Mis hermanos, aquí Jesús estaba reconociendo de que sus discípulos, sus hermanos que lo han acompañado durante este tiempo de ministerio, estaban tristes porque Él se iba a ir, Él se estaba despidiendo. Lo podemos ver en todos los evangelios. Pero esta mañana voy a enfocar mi estudio no en la partida de Jesús, ni el vacío que deja la pérdida de un ser querido en nuestros corazones. Inclusive esta mañana en el tiempo de confraternidad hablé de las mascotas, porque también son seres queridos que acompañan nuestras vidas. Son esos seres que incondicionalmente nos dan su amor, su compañía, pero que parten muy rápido porque ellos viven muy poco y son mucho más frágiles que nosotros. En mi vida he tenido muchas mascotas que se han ido y claro que sí, las extraño y las amé y las quise mucho en su momento, pero ya no están. Y muy seguramente si tengo otra mascota, también se va a ir primero que yo. Eso espero. Pero duele perder a un ser querido, ¿sí? Así sea una mascota. Ahora, más aún cuando es un familiar, alguien cercano a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos,
Muchos aquí hemos experimentado ese fuerte vacío que deja la partida de un ser querido. Pues bueno, ahí en el capítulo 16 de Juan, Jesús reconoce que ellos se van a entristecer mucho porque Jesús se va, y de hecho Pedro y bueno, ningún discípulo quería que Jesús se fuera, que los dejara, pero Jesús les dice, mire, es más importante el que viene después que yo. Ahora, vamos a enfocar nuestra reflexión de esta mañana en Hechos capítulo 2, que es donde se cumple la promesa de ese consolador prometido por Jesús. Ese consolador vendría y es mejor, prácticamente lo dice el mismo Jesús, es mejor que Jesús se vaya y que venga este consolador. Y la pregunta de esta mañana era, más que pensar en esa persona que hemos perdido, ¿cómo encontramos consuelo después de la pérdida? ¿Sí? Ahora, el hecho de ver cómo nos enfocamos más en la pérdida que en el consuelo, eso es algo que refleja mucho de nosotros como seres humanos. Ahora, si nosotros vemos aquí en Hechos, de hecho yo revisé el capítulo número 1 y Hechos concentró prácticamente los 4 evangelios, ¿sí? Donde Mateo se enfoca en la resurrección, aquí en Hechos capítulo 1 lo menciona, donde Marcos, en el evangelio de Marcos, se enfoca o hace una concentración en la ascensión de Jesús. Lucas hace un comentario acerca de la promesa del Espíritu Santo, y Juan la promesa de la segunda venida. Aquí en Hechos capítulo 1 sintetiza todo. Pero en el capítulo 2 sucede algo realmente impresionante que a mí me fascinó esta parte. ¿Por qué? Vamos a ver a la escritura. Hechos capítulo 2. En el versículo número 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hay otras versiones que hablan de un segundo espíritu. Que todos estaban en un mismo espíritu. Ahora, tenemos que entender qué estaba pasando en el contexto de Pentecostés, ¿verdad? O sea, muchos no saben qué es Pentecostés, ¿sí? De hecho, yo hace poco tiempo tampoco sabía qué era que se celebraba en la fiesta. Ahora, si tú quieres averiguarlo, puedes ir, toma nota, no tienes que ir allá. Puedes ir a Levítico, en el capítulo número 23, habla de todas las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. En este caso, era una fiesta muy importante. Ya se había celebrado la fiesta de las primicias. Esta fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la fiesta de las primicias. Ahora, yo encontré un libro de comentarios que hablaba que la fiesta de las primicias prácticamente daba cumplimiento a la resurrección de Cristo, ¿sí? Prácticamente es como que la fiesta de las primicias es la resurrección de Jesús. Se da cumplimiento a esa fiesta en la resurrección de Jesús. Ahora, hay otra fiesta muy importante que habla Pablo en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 15, número 23. No tienen que ir allá, tomen nota, por favor, para que ustedes hagan un estudio más profundo de lo que significa la fiesta de las primicias y la fiesta de la Pascua. ¿Sí? En ese momento, cuando asesinan a Jesús, cuando Jesús es muerto en la cruz, es en el marco de la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Entonces, prácticamente él entrega su cuerpo para dar cumplimiento a la Pascua, que se menciona en Pablo, lo menciona Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 23, y también lo menciona en el capítulo 5 del mismo libro de Corintios, en el versículo número 7. ¿Sí? Tomen nota y lo estudien a profundidad en su tiempo devocional o lo reflexionan más tarde. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante que todos nos demos cuenta qué era lo que estaba pasando en el entorno de Hechos capítulo 2 y por qué es tan importante que en esta fecha, que en esta fiesta de Pentecostés, pase lo que pasó y cómo pasó. Pues el capítulo 2 nos lo muestra. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí en el versículo 1 lo que está diciendo es que
llegó el momento de que la fiesta de Pentecostés cumpla su propósito. Durante muchos años, durante todo el tiempo, el pueblo de Israel había venido celebrando esta fiesta, pero el cumplimiento de esta fiesta, de esta celebración de Pentecostés, se da aquí en el marco de Hechos capítulo 2. ¿Y cómo se desencadena esto? Dice así, en el versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Tenemos que imaginarnos, utilizar nuestra imaginación, porque dice la escritura que es como una ráfaga de viento. Algunos han experimentado una tormenta. De hecho, mi mamá me comentó estos días que la casa casi se desbarata porque la tormenta fue durísimo. Y bueno, yo vivo en una casita más o menos, ¿sí? No sé, algunos viven en un apartamento bien construido, otros en sus casas con buenos cimientos, pero cuando el techo esté teja de zinc, eso suena durísimo. Y eso parece que se fuera a desbaratar. Y eso pasaba el viento y fue una ráfaga de viento. Eso da miedo. Yo no quisiera estar ahí en ese momento, me asusto. ¿Sí? Hasta hace unos meses en el trabajo también pasó una ráfaga de viento durísima y tumbó tejas y, bueno, dañó postes. Eso fue terrible, se fue la energía. Bueno, eso es estruendoso. Todo el mundo se entera. O sea, no tienen necesidad de darlo por las noticias, ¿sí? No tienen que pasarlo por Facebook o por YouTube para que la gente se entere, porque la misma tormenta se encarga de darse a conocer, porque eso es algo fuerte. Eso fue lo que pasó aquí para llamar la atención de todo el pueblo, de todas las personas que estaban en el marco de la fiesta de Pentecostés. Se dieron cuenta que en esa casa estaba pasando algo importante. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que ir a mirar. Obviamente a la gente le encanta el chisme, le encanta ponerse al día. Y ustedes cuando pasa un accidente en la carretera, todo el mundo quiere mirar, todo el mundo quiere ver a ver qué está pasando, ¿sí? ¿Cierto? Y él sabe, sí, él sabe. Y paran el tráfico y se agolpa la gente, así no sean médicos, ni enfermeros, ni paramédicos, paran, ¿sí? Porque quieren ver qué está pasando. Esto es lo que estaba pasando aquí. El Espíritu de Dios hace una ráfaga de viento para anunciarse y utiliza el oído para que todo el mundo se entere de que está ahí. Algo importante está pasando en esta fiesta de Pentecostés, en esa casa donde estaban los discípulos. Eso es algo bien importante, ¿no? El Espíritu utiliza no solamente el oído, sino también la vista. ¿Por qué? Se les aparecieron, dice el versículo 3, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Ojo con esto, no eran lenguas de fuego, eran unas lenguas como de fuego. O sea que tenían la apariencia de que eran una llama, pero no eran una llama porque no quemó nada. Una llama quema, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, las llamas que hablan Apocalipsis es para quemar. Esas sí son para quemar, ¿sí? Entonces, no hay que confundir, ¿sí? Las llamas que menciona Apocalipsis son para quemar, y estas llamas, que estas lenguas como de fuego, eran unas llamas que parecían, unas lenguas que parecían de fuego, pero no eran fuego, que se aparecieron que para llamar la atención visualmente de todas las personas que estaban alrededor de este lugar. Muy importante anotar eso. Versículo 4. Dice en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí podrían decir algunas personas, no, pero bueno, un momentico, o fueron bautizados en el Espíritu o fueron llenos del Espíritu, ¿sí? Aclaremos ese punto para que no hayan confusiones. Aquí mismo, en el capítulo 1 de Hechos, en la misma página, dice Jesús, cuando ya se les había aparecido Jesús, estaba con ellos, dice, una vez mientras comía, en el versículo 4, perdón, empecemos desde el 4. Capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino
que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Esta promesa también les habló antes, creo que en Juan también, donde habla de que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí Jesús les está entregando una promesa. Esperen en Jerusalén. Seguramente ellos querían salir corriendo, ¿sí? Querían salir de ahí porque corrían peligro, estaba la persecución. De hecho, en algunos comentarios habla de que en ese momento todavía estaban buscando el cuerpo de Jesús para demostrarle a la gente que Jesús no había resucitado, que Jesús estaba muerto. Y ellos decían que sí, que Jesús estaba muerto y que había un cuerpo y que tenían que encontrarlo porque los discípulos lo habían escondido o algo para decir que él había resucitado. Pero él se apareció en cuerpo físico y les habló estas palabras. Ahora, no se le apareció a todo el mundo, se le apareció durante este tiempo a los discípulos. Interesante, ¿no? Interesante cómo el mismo Jesús aquí les dice, mire, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que pensar aquí? Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu nos colme. Es como cuando las personas son bautizadas, usted tiene que estar sumergido en el agua. ¿Sí? Los discípulos que hemos experimentado el bautismo sabemos que nos sumergen totalmente el agua. Eso es estar lleno del Espíritu, estar sumergido en el Espíritu. Esto fue lo que le pasó a estos hermanos. Ahora, ¿para qué? Si quieres saberlo, tienes que leer la segunda parte del versículo 14 en adelante, donde Pedro hace una presentación del Evangelio de una manera que se bautizaron miles. ¿Por qué? Porque estos miles que se bautizaron no es el enfoque de nosotros en esta mañana bautizar miles. Enseñarle a miles, sí, y sabemos que unos de esos, unos pocos de esos van a tomar la decisión de bautizarse. En este contexto estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de que estaban celebrando los que sí creían en Dios, los creyentes, las verdaderas personas que creían en Dios, personas piadosas, con cualidades, con una estabilidad emocional y física prácticamente, con una seguridad y lealtad y perseverancia hacia Dios, porque eso era lo que el pueblo de Dios vivía durante todo el tiempo. Eso debería ser así. Y ellos tenían esta tradición y obviamente disfrutaban de las fiestas. Era en ese marco de Dios. Y yo creo que por eso, yo quisiera que muchas personas se bautizaran, pero yo creo que por eso es que con la declaración de Pedro más adelante muchos se bautizan. ¿Por qué? Porque Pedro y los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban experimentando una plenitud realmente que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Hay una escritura en Juan, tomen nota, por favor. Juan, capítulo 3, versículo 5. Es más, voy a ir allá porque tengo que leer esto, es muy importante. Juan 3:5 dice así: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, ¿sí? Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla, perdón, ya detengámonos ahí. Aquí Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, que era un maestro, era miembro del Sanedrín y lo había citado de noche. Todos sabemos la enseñanza está en el capítulo 3 de Juan. Pero lo que no le cabía a este hombre era pensar que él tenía que entrar en el vientre de su madre nuevamente y volver a nacer. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de renacer en el Espíritu, de ser sumergido totalmente en el Espíritu Santo de Dios. Y eso era lo que le estaba pasando a los hermanos en el marco de la fiesta de Pentecostés, para dar testimonio, para dar cumplimiento de esta escritura, de esa fiesta. De esa fiesta que hablamos, que se puede revisar en Levítico, capítulo 23.
Romanos 8:9. Vayan a la escritura, por favor, mis hermanos. Romanos 8:9. Dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes. ¿Sí? Repito otra vez. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa porque hemos recibido el Espíritu, hermanos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, sabemos que han habido hermanos que lamentablemente ya no están entre nosotros, ya no comparten la fe de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron a Cristo. ¿Sí? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hemos recibido un sello del Espíritu de Dios. Y a pesar de que las personas dejen el cristianismo, se alejen del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, todavía tienen ese sello. Hay una escritura que habla de que el Espíritu se entristece. Eso está en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Exactamente. Efesios, aquí está. Efesios 4. No agravíen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora, bueno, el que se entristece es el Efesios capítulo 1. Vamos a ver, yo tengo aquí mis notas. Efesios capítulo 1, versículo 13. Tomen nota, por favor, no se lo pierdan. 1:13, sí. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Mis hermanos, hemos recibido una marca especial, que es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros nos enfocamos más, bueno, en ese momento los discípulos se enfocaron más en la pérdida de su amado Jesús. El amado Jesús que hacía milagros, que multiplicaba panes y peces y que caminaba sobre el agua. Ellos estaban pensando y se estaban enfocando más en eso que en lo que iban a recibir. Miren, mis hermanos, nosotros a veces nos enfocamos más en lo que perdemos que en lo que vamos a ganar, o que lo que estamos perdiendo, lo que estamos invirtiendo, que en lo que vamos a ganar. Y realmente es preocupante porque nos estamos perdiendo de lo más maravilloso, que era lo que le estaba pasando aquí a los discípulos. Ellos no se imaginaron que fuera a pasar algo así, una manifestación tan maravillosa a través del Espíritu, con un sonido estruendoso, fuertísimo, que llamó la atención de todo Jerusalén. Y todo Jerusalén se enteró de lo que pasó allá. Eso no lo puede tapar nadie. La historia habla por sí misma. La historia confirma este suceso como el inicio de la iglesia prácticamente. ¿Sí? Y por eso Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Espíritu, el mismo Espíritu que tú y yo, hermano, hemos recibido. Ahora, ¿esto no te emociona? Si esto no te emociona, bueno, no sé qué te puede emocionar. Porque realmente nosotros podemos
a través del Espíritu hacer cosas inimaginables. Yo no me imaginaba aquí predicándole a estos hermanos que me acompañan y a los que están conectados a través de Zoom. Yo no me imaginé nunca eso. Yo no lo soñé, ¿sí? De hecho, hasta susto me da cuando me preguntan que si quiero predicar. Porque es la palabra de Dios. Pero ¿quién habla a través de mí? El Espíritu de Dios. Yo dejo que el Espíritu a través de mí les lleve un mensaje. ¿Sí? Lo que yo tengo que ser juicioso con la tarea de estudiar para decir la verdad de la palabra de Dios. Que eso es lo que se celebra, bueno, lo que se celebró el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral. No me acuerdo de eso, el nombre de la catedral, pero fue algo que realmente ayer compartimos con un hermano y con los niños que nos visitaron acá en el parque, y eso fue algo que el enemigo quiere tapar. Siempre el enemigo quiere tapar lo realmente importante para Dios. ¿Y qué es lo realmente importante que sucedió este día? Que se le exaltó la palabra de Dios, que nos está sacando de esas costumbres que tenemos como seres humanos de cambiar las cosas. Dios no cambia, Dios es el mismo, y Él prometió darnos el Espíritu de Dios, que era, Jesús lo dijo, más importante que yo, ¿sí? Y va a dar testimonio y va a hacer entender al mundo, le va a hacer caer en cuenta al mundo del error tan grande que está cometiendo. Es el Espíritu que nosotros recibimos cuando nos bautizamos. Alimentemos ese Espíritu. Hagamos que crezca dentro de nosotros a través de la lectura, de la oración, mis hermanos. En el versículo 4, en la segunda parte dice, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ahora, aquí ocurrió un milagro que todos los que fueron se quedaron aterrados, porque es que habían personas de 3 continentes diferentes. O sea, el pueblo de Israel, después de la diáspora, se habían regado por todas partes y ellos se reunían ahí en Jerusalén, pero ya hablaban otras lenguas, ¿sí? Ya habían adoptado las lenguas de la región donde estaban viviendo en ese momento, pero seguían siendo miembros del pueblo de Israel. Entonces venían y se reunían en las fiestas, ¿sí? En este caso, la Pascua, las primicias y el Pentecostés. O sea, eso era una tremenda fiesta, ¿sí? Como a muchos les gustaría ahora acá, ¿no? Pero no. Las fiestas acá son diferentes, ¿sí? Allá se celebraban meses prácticamente, mucho tiempo. ¿Qué pasaba aquí? Los hermanos empiezan a hablar en su lengua natal y quizás el milagro es difícil de describir, porque es un milagro realmente enorme, grandísimo. Y es como cuando uno habla aquí un idioma indígena, ¿sí? El indígena, nosotros sabemos que está hablando indígena, pero escucharlo yo que hable caleño, o sí, español, latino, es un milagro, porque pues, si él está hablando en su lengua y yo lo escucho en la mía, es un milagro del Espíritu Santo de Dios para exaltar el mensaje que está diciendo, no exaltar el indígena, ¿sí? Ni la lengua que le está hablando. Y ahí es donde muchos hermanos se han perdido, exaltando la lengua, ¿sí? Y exaltando al hermano que habla en lenguas, pero no es eso. Lo que se debe exaltar es el mensaje que esa lengua está transmitiendo, que eso fue lo que pasó aquí en Pentecostés. Ellos escuchaban en su propia lengua, ¿sí? Dice, repito otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Era el Espíritu que daba el permiso, que daba el milagro, que daba el mensaje para expresar. Ahora, ese mensaje era perfecto, era de parte de Dios. No era un mensaje transgiversado, no era un mensaje tapando otro mensaje. No, era un mensaje exaltando a Dios. ¿Sí? Ahora, fue una experiencia única. Y esa experiencia única que vieron los hermanos, no debemos tratar de replicarla. No está bien. No está bien que nosotros como discípulos queramos que aquí esta mañana descienda el Espíritu de Dios como fuego otra vez.
y que bautice a los que se bautizaron en agua, ahora bautizarlos en fuego. No, eso no se debe hacer, eso está mal delante de Dios. ¿Sí? Ya hemos recibido la enseñanza de que en el bautismo pasan dos cosas muy importantes. Y este mensaje es para los amigos y familiares que aún no conocen de Dios o que están pensando empezar a estudiar la Biblia. Mira, en el bautizo pasan dos cosas bien importantes. ¿Sí? Arrepentimiento y perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Esto que recibieron estos hermanos aquí en Pentecostés, lo vas a recibir cuando tomes la decisión de bautizar. Primero, perdón de pecados por arrepentimiento. Y segundo, el don del Espíritu Santo. Es algo realmente maravilloso. Y Pedro más adelante lo expresa en la siguiente fracción, por así decirlo, de este capítulo 2. Tomen nota. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Busquen ahí en sus Biblias, en tus teléfonos, en sus tablets. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo. Me hace falta la atril, pero bueno, aquí en la mano. No me canso. Eso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Wow, realmente a mí me anima mucho esto porque es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que recibieron mis hermanos en Pentecostés, lo recibí yo al bautizarme. Ese mismo Espíritu lo vas a recibir tú, amigo y amiga, cuando tomes la decisión de bautizar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No tome el tiempo? Bueno, ya casi. Voy a tomarme unos minuticos más. ¿Sí? Ahora, vuelvo a enfocarme de que los judíos eran convocados para esta fiesta tan importante. ¿Sí? Aunque bueno, habían otras escrituras aquí que hablan acerca de la experiencia del Espíritu. Tomen nota, tú que estás tomando nota, bien juiciosita. Efesios capítulo 5, versículo 18 y Hechos aquí mismo, capítulo 1, versículo 14. Dice así: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Yo exalto mucho y le doy las gracias a las hermanas y los hermanos que se dedican a unirse a orar. Eso es algo realmente, wow, impresionante. La última vez hubo un tiempo de oración, los animo a que lo hagan nuevamente. En esa sí me voy a unir, porque la vez pasada no pude por cuestiones de trabajo, pero unámonos en oración, todos unidos en un mismo espíritu. Cuando se acuerda que usted me lo contaba el otro día, hermano, oremos por el ministerio, oremos por los ministerios, por todos los ministerios de la iglesia de Cristo que necesitan crecer. Unámonos en oración por eso. Unámonos en oración por las personas que están estudiando la Biblia, por las personas que están pensando en estudiar la Biblia, que se están acercando a los grupos pequeños, al vecino que está al lado, que me hace bulla y no me deja dormir. Oremos por él. A veces me trasnocho. Ok. Mis hermanos, vamos a Juan, capítulo 6, versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Vamos a Hechos otra vez, capítulo 2, versículos 5 y 6, vamos a leer. Estaban de visita en Jerusalén los judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra.
Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. El milagro del Espíritu anuló la barrera del idioma. Y por eso es que tenemos que orar en el Espíritu cuando encontremos barreras con las personas que estudiamos la Biblia. Él es el que actúa, no nosotros, porque ahí es donde nos equivocamos como discípulos. A veces nosotros queremos reventar o romper esas barreras con nuestra simpatía, con nuestra manera, con nuestros recursos a veces, ¿cierto? Pero realmente el que va a romper esa barrera entre esa persona y Dios es el Espíritu. Nosotros no podemos hacerlo nuestras propias fuerzas. Aquí el Espíritu nos muestra que rompe la barrera o anula la barrera del idioma y anula muchas barreras. ¿Sí? Mis hermanos, ya para terminar, me impresionó, lo que más me llamó la atención es la manera como Pedro, en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, le habla a todo este pueblo que previamente había sido llamado la atención por oído y por vista, y les dice estas palabras. Este fue entregado, dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Está hablando de Jesús, que él fue entregado. Y Dios tenía previo conocimiento y tenía un propósito. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. O sea, nosotros, malvados. Clavándolo en la cruz, él murió por mí, porque yo era un malvado, porque tú eras un malvado. Jesús fue clavado en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Saltamos al versículo 32. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro. Ellos son testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Recuerdan la parte del capítulo 2? Por el ver y por el oír, el ver las lenguas como de fuego y el oír el tornado como de fuego, perdón, como el viento como un tornado. Versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y les contestó Pedro: recibirán el don del Espíritu Santo. Nosotros que hemos recibido el don del Espíritu, celebramos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, como Él nos lo ordenó. Él nos dice: repartan el pan y tomen el vino, el fruto de la vid, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que ha sido derramada por todos ustedes para el perdón de pecados. Para ustedes que se han arrepentido y que han recibido el Espíritu Santo, esta es la promesa. Entonces les pido, mis hermanos, que oremos para que Dios bendiga el pan y el vino. Muchas gracias. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Padre, porque a través de tu palabra nos llamas la atención, Dios. Nos haces entender, Dios, lo que realmente hemos recibido, Dios, de parte de ti, nuestro Señor. Tú, Señor Jesús,
Tenías que dejarnos, pero nos diste algo más grande, que es el Espíritu Santo de Dios. Y es gracias a Él que pudimos entender. Y le rogamos al Espíritu de que muchas personas más entiendan el verdadero mensaje de la palabra de Dios, sin engaños, sin mentiras, sin excusas, para que transforme la vida, para que continúe transformando las vidas de personas que se acercan a tu palabra y que anhelan agradarte, Señor, como lo hacemos nosotros en esta mañana. Dios, te pedimos que bendigas el fruto de la vid y el pan que tomamos como tu cuerpo y tu sangre, nuestro Señor Jesús. Y celebramos que estás con nosotros cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén.